Bien, Lucía nos trae información de las dos mujeres, podemos decir, las poderosas del gabinete o mini gabinete del presidente Mauricio Macri. Algo así como las superministras. Hay casi una cualidad del presidente, es que siempre toma a las mujeres para encontrar algún camino de solución, Lucía. Claro, Rosario. Bueno, lo que se está diciendo en este momento es que, viste que hablábamos de que Marcos Peña por un tiempito al menos va a bajar un poco el perfil, porque lo que dijo Macri en la Más o menos. Más o menos, se va a poner al frente de la campaña, pero claro. lo que dijo Macri es que quiere repartir un poco el tema de salir a explicar medidas, salir a ponerse al hombro la crisis, y en esto quedaron como muy protagonistas Carolina Stanley, por un lado, que sabemos que incorporó salud a su ministerio, ahora de Desarrollo y Salud, y que encima tiene la caja del ANSES, ahora la caja más grande del país, y Patricia Bullrich, desde Seguridad. Los roles son, bueno, Stanley, que dialogando con organizaciones sociales, tratando de frenar el conflicto, dándole más fondos para los comedores y tratando de contener que no estalle del todo la crisis. Y por otro lado, Patricia Bullrich tratando de decir, bueno, la desestabilización y los saqueos, los intentos de saqueos y todo lo que está pasando lo fomenta un sector, tenemos la situación contenida y esto es más un caos que está gestado desde algunos sectores, pero nosotros lo podemos frenar. Eso al menos es lo que quiere Macri para poder enfrentar la crisis desde estos dos aspectos, desde el social, desde la emergencia social y alimentaria con Stanley y con Bullrich para contener el estallido. Claro, de hecho se ha reforzado la seguridad y hubo reunión del comité en este aspecto, teniendo en cuenta los hechos de los últimos días. Recordemos muertos en la provincia de Chaco, un chiquito de 13 años, un tema del que no se ha hablado mucho y la dirigencia política no se ha expresado en extenso, y el gobierno tampoco. Lamentablemente la palabra es hacia los mercados. Pero bueno, gracias, Lucía. Yo te voy a hablar de mujeres y política, y de qué manera todavía cuesta en la República Argentina la cuestión de la igualdad. Viste que somos todos iguales, pero después en los hechos más o menos. Porque hay una dominación respecto del macho o del hombre en una cultura patriarcal en la Argentina que todavía se vislumbra. Por eso hemos invitado y hemos armado esta mesa de hermosas mujeres, talentosas ellas, que padecen a diario algunas cuestiones que ahora les voy a preguntar que me cuenten. Así que voy a saludar a Nancy González, que es senadora nacional del Frente para la Victoria, también a Victoria Gallo, socióloga de la UBA, integrante del ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Sí. Y por otro lado, dos mujeres que se defienden. ¿Saben lo que son los consejos deliberantes? Bravísimos, históricamente bravísimos son los consejos deliberantes. Y están Victoria Tolosa Paz, desde La Plata, y Paula González, desde Pilar. A ver, yo quiero que me cuenten primero qué es lo que les pasa a los varones que cuando tienen que discutir con una mujer, en lugar de debatir la idea, discuten otras cuestiones. Bueno, lo que viene pasando tiene que ver con esta realidad que yo llamo el combo explosivo. En la provincia de Buenos Aires se da un combo explosivo que es por primera vez 40% de mujeres concejales en sus bancas, a partir de una gran ley que fue la ley de paridad que nos permite tener mayor cantidad de mujeres sentadas, pero en un combo explosivo que es con muchísimos integrantes del Ejecutivo y del Legislativo de Cambiemos, en posiciones de poder, digo, presidentes de consejos en manos de hombres de Cambiemos, que tienen, digo, la violencia política está en todos lados, pero fundamentalmente el rasgo del macho, del rasgo de que somos una cosa en Cambiemos está muy preestablecido y establecido. Y bueno, en el caso mío yo he sido víctima de violencia de género y política, y por eso vengo acá a acompañar el proyecto de la senadora. Pero está expresado verbalmente y en el marco del Consejo Deliberante. Sí, ha sido una escandalosa sesión el 6 de junio en donde tuve que presentarme en la justicia para poder cesar el hostigamiento, la intimidación, la perturbación que ha tenido para conmigo el presidente del cuerpo, Fernando Ponce, y la verdad que logramos algo inédito, que fue una medida cautelar que pusiera en caja, o sea, la justicia, tiene que decirle lo que de qué manera tiene que comportarse adentro del recinto y fuera del recinto a un presidente del cuerpo que debería saberlo, pero evidentemente no lo sabe. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que se sienta un precedente de que hacemos esto porque queremos que haya más mujeres haciendo política. Cuando yo salgo de esa situación, lo que te dice la calle es: Victoria, ¿por qué no te vas a tu casa? Porque la verdad que ¿para qué te tienes que someter a este escarnio, a este destrato, a esta violencia? Mejor no. Y la idea es todo lo contrario, la idea es poder justamente
sentar las bases de que a las mujeres no nos pueden pasar estas cosas. Paula, ¿te pasó algo similar? Sí, también recientemente en una sesión que tuvimos el 26 de julio en el Consejo Deliberantes de Pilar, donde estábamos discutiendo un tema tan importante como era el endeudamiento por 600 millones de pesos que el intendente Ducoté pretendía tomar con una tasa UVA y a pagar a 15 años. Cuando llega el momento, digamos, de poder exponer mi opinión y mis ideas en relación a esta temática, bueno, contábamos con un consejo de deliberantes lleno de patobicas y patotas que habían sido contratadas por el intendente Ducoté. Y frente a eso, cuando tomo la palabra, empiezan insultos como anda a lavar los platos, anda a cuidar tus hijos. Escuchen ustedes lo que está diciendo, anda a lavar los platos todavía en la Argentina, Dios mío, no puedo creer. Sí, y demás insultos que obviamente por mi condición de ser mujer, bueno, eran hacia mí, O sea, ¿no? yo voy a contar una cosa chiquita. Una vez me pasó en la calle, no a mí, yo iba en un auto y en otro una señora manejando, no sé si hizo o no una mala maniobra, la verdad que no sé, pero le gritaron, bajaron el vidrio y le gritaron, ¿por qué no te vas a tu casa a lavar los platos? Esta frase tan popular en la Argentina. Y ella contestó, ¿sabes por qué no lo hago? Porque en casa tengo un bobo como vos que lo hace. ¿No? Me pareció fantástica la respuesta, te daba hace 10 años, imagínate, ¿no? Pero no porque sean bobos los varones, sino porque nos tratan de esta manera y nos cosifican. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos cosifican? Buenas noches, gracias por la invitación. Lo que ella contaba en realidad es muy extendido. Nosotras desde ELA, que somos una ONG que trabaja por los derechos de las mujeres, hicimos el primer estudio de prevalencia de violencia política hacia las mujeres en Argentina. El estudio combinaba métodos primero cualitativos, que hablamos con muchas legisladoras para conocer un poco qué tipo de experiencias habían tenido a lo largo de los años, y después hicimos una encuesta a 45 legisladoras de todo el país y de 11 provincias, que tienen muchos años de experiencia, pero digamos de todo el arco político. Y lo que estos son los resultados. Exacto, es muy extendido el problema. 73% sufrió situaciones de violencia política por razones de género. ¿Escuchan? 73%. Acá están ellas. Acá hay dos. Acá están ellas. Y el 82%, luego de preguntarles por acciones concretas, este porcentaje subió considerablemente al 82%. Claro, porque lo que pasaba era que cuando le preguntábamos por distintas situaciones en el recinto o en la sede del partido político o en distintas actividades partidarias, subía la percepción de si es cierto, sufrí esa manifestación de violencia política. Claro, y después pasa lo que decía Victoria respecto de que te estimulan a que dejes la actividad política. Exacto. Volvió a ocuparte, ¿no? A lo que habitualmente nos ponen 91% las responsabilidades familiares. Sí, eso es interesante porque tiene que ver con nuestro rol para la sociedad natural, que es el de cuidadoras y de estar en casa con los hijos. Entonces, que te griten anda a lavar los platos significa el estereotipo de género de que la mujer debe estar en el ámbito privado y doméstico. Claro, ahí Entonces no es casualidad, ¿no? Es mandarnos de nuevo a nuestro ámbito. Nancy, y para esto un proyecto. Para esto un proyecto de ley modificando... Porque Victoria tuvo que ir a la justicia. Sí. Para que le digan, para poner un freno. Introduciendo en la Ley de Protección de los Derechos de las Mujeres 26.485. La ley fue sancionada en el 2009. En ese momento, por ahí no estaba tan vista la violencia política, no había tantas mujeres participando en política tampoco. Pero bueno, esta ley surgió en el 2009, fue sancionada, es una ley muy efectiva, pero en esa ley que contemplaba distintos tipos y que contempla distintos tipos de violencia política no estaba el tipo político. Nosotros hemos presentado en el 2016 una modificación de esta ley para que esté introducido el tipo político. La volvimos a representar en el año 2017, todavía no logramos que salga de las comisiones. Todavía no se logró, ¿viste? Todavía no logramos que salga de la banca de la mujer, que es una comisión formada totalmente por mujeres en el Senado, no pudo salir de la banca de la mujer. Y realmente lo hacemos no por un partido político, esta es una ley transversal,
que protegemos a todas las mujeres que hacemos política, Claro. para que no pasen los hechos Ahora, que esperá están contando las concejalas, por ejemplo. Estoy muy intrigada de saber, una vez que la justicia, Victoria, le dijo al señor en cuestión, mire, no, esto no lo puede hacer, ¿vio? Porque no corresponde. Cuando te cruza, ¿qué pasa? No, lo Porque que supongo pasa- que se verán después con estos caballeros. Lo que pasa es algo muy concreto. Yo soy una férrea defensora del proyecto de la senadora Nancy González porque advertí, cuando tuve que hacer la denuncia, que si bien yo fui víctima de violencia de género, fui víctima de violencia política, claro. específicamente, porque la intencionalidad de la violencia y de la agresión es para que yo deje de hacer política, para que deje de tener este rol opositor. Entonces, automáticamente tomé contacto que había que sancionar y apoyar la ley de la senadora Nancy González, porque creo que realmente una ley con esta claridad que es ¿qué es la violencia política? Y es justamente una ley que repara la violencia que emana de los hombres hacia las mujeres que hacemos política y permite que efectivamente aquellos que la justicia les tiene que decir cómo comportarse, va a hacer que mayor cantidad de mujeres hagamos política. Yo llegué a esta situación, la justicia ordena el cese del hostigamiento, la perturbación, la intimidación hacia mi persona en ámbitos públicos y privados, pero nos llama a una audiencia de conciliación. Ajá. En esa audiencia de conciliación, el presidente del Consejo Liberante, Fernando Ponce, se compromete automáticamente a hacer caso a la orden judicial, a acatar ese fallo y a decir cómo puedo reparar el daño causado. Y la reparación fue lo que logramos en el día de ayer, que fue Bien. pedir disculpas públicas Ahí en está. el mismo ámbito Donde se en el hizo cual la había sido yo violencia. agredida, que fue en el recinto. Hay una información muy importante y de último momento, Lucía.